Muchos suponen que el título de la película Ah, soy leyenda hace referencia a un héroe que salvará a la humanidad de la extinción, pero en la versión alternativa dirigida por el cineasta, queda claro que el nombre tiene un significado completamente opuesto. En esta versión, se revela que cualquiera de nosotros puede ser considerado el villano en la historia de otro, como sucede con las criaturas mutantes, que fueron creadas por los propios humanos. La trama tiene lugar en un futuro cercano, cuando los científicos modificaron el virus de la viruela para curar diversas enfermedades, incluso el cáncer. Sin embargo, esta cura salió de control, provocando mutaciones que afectaron a casi toda la población, convirtiéndola en peligrosos mutantes conocidos como Darkseekers, que solo se alimentan de sangre y salen exclusivamente de noche, ya que la luz solar les resulta mortal. Años después, Nueva York se ha transformado en un desierto. Los animales del zoológico deambulan por las calles, y el único sobreviviente es Robert, un antiguo virólogo militar que vive con su perro Sam. Juntos cazan y exploran la ciudad en autos abandonados, cuidándose mutuamente. Robert se topa con un ciervo, pero antes de poder disparar, un león lo acecha. Al ver a la familia de leones acercarse, decide dejarles la presa. Robert utiliza un reloj con alarma para evitar quedarse fuera después del anochecer. Cuando suena, regresa a su casa que ha reforzado completamente. En su refugio, cierra puertas y ventanas y limpia los escalones para que los Darkseekers no puedan rastrear su olor. Tiene suficiente comida y cintas de noticias antiguas para seguir una rutina y mantener su cordura. También escucha música. Habla con Sam, lo baña y prepara la cena para ambos. Sin embargo, por más que trate de distraerse, cada noche los recuerdos lo atormentan. Se resguarda en la bañera con Sam y sus armas, mientras escucha a los Darkseekers afuera, lo que le recuerda a su familia. Cuando comenzó el brote, el gobierno instauró una cuarentena militar en la isla, el epicentro de la infección. El pánico se desató mientras las personas intentaban escapar en masa. Robert salió corriendo en busca de su esposa, Zoe, su hija Marley y Sam, que aún era un cachorro. Su intención era enviarlos con un familiar, pero Zoe se molestó al enterarse de que él no los acompañaría, pues prefería quedarse a investigar el virus y encontrar una cura. Mientras discutían, un infectado chocó contra su vehículo, casi provocando un accidente. En el presente, Robert sigue empeñado en encontrar una solución. Cada mañana realiza ejercicio con Sam antes de bajar a su laboratorio en el sótano, donde lleva a cabo experimentos. Sam no entra al laboratorio, ya que podría estar infectado, pero Robert se mantiene a salvo debido a su inmunidad. Allí, trabaja con ratas infectadas, probando diferentes sueros. Aunque muchos de estos fracasaron, un día observa que una de las ratas muestra signos de mejoría, lo que le permite avanzar en la siguiente fase de las pruebas. Con el paso del tiempo, Robert y Sam visitan una tienda de películas donde el hombre ha colocado maniquíes para simular una rutina diaria. Les habla como si fueran amigos, siempre devolviendo las películas antes de seleccionar una nueva. Incluso finge que se interesa por un maniquí, prometiéndole a Sam que al día siguiente le dirigirá unas palabras. Luego, ambos se dirigen a los parques donde Robert cultiva vegetales, con la intención de recoger algunos. Llevan consigo un mapa de las casas que ha inspeccionado y, cada día, eligen una nueva para buscar provisiones, aunque habitualmente dejan atrás los medicamentos y productos de limpieza que encuentran. En ocasiones, Robert se enfrenta a escenas desgarradoras de los que alguna vez habitaron esos lugares, como cuerpos o cunas sin usar. Es importante comenzar analizando el comportamiento de Robert y su estado emocional. Al principio de la historia, hace 3 años, perdió a su familia, y desde entonces ha vivido por completo en soledad, sin contacto alguno con otro ser humano. Este aislamiento prolongado ha afectado profundamente su bienestar psicológico. Los seres humanos, por naturaleza, somos sociales y necesitamos a otros para compartir pensamientos, emociones y experiencias. Incluso las interacciones más mínimas nos ayudan a sentirnos conectados y emocionalmente equilibrados. Cuando esta conexión falta, la mente comienza a deteriorarse. El aislamiento puede llevar a la depresión, la ansiedad e incluso a la pérdida del sentido de la realidad.
A pesar de todo, Robert ha encontrado formas de sobrellevar su situación. Una de ellas es usar maniquíes para simular interacciones sociales. Aunque sabe que no son reales, les asigna nombres, los coloca en diferentes lugares y les habla como si fueran personas. Esta acción le otorga una sensación de normalidad, una pequeña ilusión que le ayuda, aunque sea de manera parcial, a enfrentar la soledad extrema. Aunque pueda parecer extraño, no lo es en casos de aislamiento prolongado. La mente busca adaptarse de cualquier forma para evitar el colapso. Sin embargo, nada puede sustituir la conexión con un ser vivo. Y ahí es donde entra Sam. Es un compañero real, con quien Robert puede formar un vínculo genuino, algo esencial para su estabilidad emocional, después de la pérdida de su familia y el largo aislamiento. La psicología demuestra que los animales pueden ofrecer consuelo emocional, reducir el estrés y ayudar a las personas a enfrentar momentos difíciles. Sam se convierte también en una razón para seguir adelante. Robert sabe que el perro depende de él, y eso le otorga un propósito. De esta forma, Sam se convierte en su ancla, manteniéndolo conectado con la realidad y recordándole que aún tiene a alguien a quien cuidar y proteger. Mantener una rutina diaria también juega un papel fundamental en la resiliencia de Robert, pues le proporciona objetivos concretos, aunque sean sencillos, que lo ayudan a mantenerse ocupado y centrado. Sin un propósito o actividad, la mente puede fácilmente caer en pensamientos negativos. Su rutina actúa como un escudo que lo protege de caer en la desesperación total. Después de cargar gasolina, Robert continúa con su jornada, dirigiéndose al puerto para transmitir un mensaje en una grabación, invitando a otros sobrevivientes a unirse a él en ese lugar. Mientras espera, se distrae jugando al golf sobre la carcasa de un avión abandonado. De repente, Sam avista a un ciervo corriendo por las calles, y ambos lo persiguen. El ciervo entra en un edificio oscuro, y Sam lo sigue, lo que preocupa a Robert, ya que esos lugares suelen ser refugios de los Darkseekers. Robert entra con cautela, tratando de hacer el menor ruido posible. Escucha sonidos inquietantes, pero decide no irse sin Sam. Sigue un rastro de sangre que lo conduce hasta un cadáver, pero no es Sam, sino un ciervo. Con mucho cuidado, se retira y finalmente localiza a Sam, quien está escondida bajo un escritorio. Asustada, un Darkseeker lo ataca por detrás, pero Robert logra neutralizarlo con un disparo antes de escapar con Sam. Cuando otros Darkseekers lo persiguen, Robert corre hacia una ventana y salta, lo que provoca que la luz solar acabe con dos de los infectados que caen junto a él, mientras que los demás quedan atrapados en el edificio. Luego, prepara una trampa en un puente utilizando un camión y una lona vieja, y usa su propia sangre como cebo para atraer a los Darkseekers. Cuando uno se acerca, la trampa se activa, y el camión cae, atrapando al infectado desde un edificio. El líder de los Darkseekers se expone al sol, y ruge furioso hacia Robert. Pero este logra retirarse rápidamente. Regresa a su laboratorio con la hembra infectada que capturó, la asegura en una mesa y la prepara para probar la cura. Utiliza luz ultravioleta para confirmar que está infectada y observa un tatuaje de mariposa en su piel. Le inyecta un suero basado en el de la rata, que había mostrado buenos resultados inicialmente. Sin embargo, no pasa nada al principio. Más tarde, la infectada comienza a aullar y lucha contra sus ataduras hasta perder el conocimiento, y sus signos vitales desaparecen. Desesperado, Robert le aplica otra inyección en un intento por mantenerla con vida, pero, frustrado, mueve los muebles antes de colocarla detrás de una puerta de vidrio. Luego, registra sus avances, indicando que sigue siendo inmune al virus, tanto en su forma aérea como por contacto, mientras que los perros como Sam solo son inmunes a la cepa aérea. Reflexiona sobre el alfa que se expuso al sol, sugiriendo que los infectados podrían estar ignorando sus instintos de supervivencia debido al deterioro de sus funciones cerebrales o la falta de alimento. Esto lo lleva a recordar el día del brote, cuando las calles estaban llenas de caos. Solo las personas autorizadas podían abandonar la isla en barco, y los militares bloqueaban las carreteras, revisando a los evacuados. Al llegar al puerto, un escáner confirmó que Marley no estaba infectada, pero Zoe falló la prueba.
Ambas entraron en pánico al pensar que serían separadas. Robert usó su rango para exigir otro escaneo, que Zoe pasó. Como parte de una familia militar debían viajar en helicóptero. Robert decidió quedarse y se despidió de Zoe y Marley, quienes le dejaron a Sam para protegerla. Cuando el helicóptero despegó, Marley hizo un gesto de mariposa con las manos como despedida. Regresando al presente, Robert y Sam siguen con su rutina diaria. Pero al final del día, algo extraño ocurre. Hay un maniquí cerca del puente, y Robert está seguro de que no lo puso allí. Confuso y al borde de la desesperación, dispara al maniquí para asegurarse de que es real, pero este simplemente cae al suelo. Entonces, comienza a escuchar susurros y, al no ver nada, dispara al aire de manera frenética. Se acerca al maniquí, pero un coche cae, quedando atrapado en una cuerda. Los Darkseekers han imitado su trampa. Robert se desmaya y despierta cuando su alarma suena, con el sol a punto de ponerse. El Alfa ha soltado perros infectados. Los últimos rayos de sol logran contenerlos brevemente. Robert alcanza su coche, toma su arma y dispara a los perros. Pero uno logra morder a Sam. Desesperado por salvarlo, lo lleva al laboratorio. Le administra su suero y lo sostiene mientras le canta. Sin embargo, Sam comienza a transformarse, y Robert, devastado, no tiene más remedio que sacrificarlo. Tras llorar por la pérdida de Sam, lo entierra en el jardín e intenta retomar su rutina. Toma varias pastillas para adormecer el dolor y, al visitar la tienda de películas, le habla al maniquí que le había gustado, diciéndole que había prometido a su mejor amigo que lo haría. Furioso y sin esperanza, sale en su coche durante la noche en busca de venganza, atropellando a un grupo de Darkseekers. Aunque consigue eliminar a algunos, otros lo atacan bajo las órdenes del Alfa. Estos trepan a un poste de luz, lo derriban sobre el coche de Robert, y luego lo voltean para atraparlo. El Alfa entra por la ventana, pero una luz proveniente de una camioneta ciega a los Darkseekers y los obliga a huir. Una mujer lo rescata y lo lleva a su casa. Esa noche, Robert vuelve a soñar con su familia. El puente fue bombardeado después de que el helicóptero despegara y un accidente aéreo acabó con la vida de su esposa e hija. A la mañana siguiente, Robert se despierta con una película animada en su televisor. Su herida en la pierna está suturada, pero sigue siendo cauteloso. Toma un arma y va a la cocina, donde por un momento cree ver a su familia. Pero, en realidad, son Anna y su hijo Ethan, quienes lo salvaron la noche anterior. Anna ha preparado el desayuno, y Robert, algo más tranquilo, se sienta con ellos para escuchar su historia. Vienen de Maryland y, al escuchar la grabación de Robert, se detuvieron en el puerto. Están en camino a Vermont, un refugio seguro en las montañas, donde el frío mantiene al virus bajo control. Robert se niega a creerles y asegura que todos están muertos. Mientras habla con ira, se da cuenta de que está perdiendo el control y se detiene. Sube para estar solo un momento. Cuando finalmente se calma, regresa con los demás. Aprovecha la ocasión para mencionar la película que están viendo y demostrar que no tiene malas intenciones. Confiesa su aprecio por esa película y por el personaje principal, Shrek. Luego agradece a Anna por el rescate y tienen una conversación breve. Anna comenta que estaba a bordo de un barco de evacuación de la Cruz Roja que partió de Sao Paulo, pero los barcos dejaron de funcionar. Cuando la marina se dividió, su grupo regresó a la costa en busca de suministros, pero les robaron el barco. 5 de ellos, incluido Anna, eran inmunes, pero los demás perecieron a manos de los Darkseekers. Anna aún tiene la intención de ir a Vermont, pero Robert se niega, ya que prefiere quedarse y seguir trabajando en la cura. Más tarde, investigan el área donde encontraron a Robert y examinan la trampa. Hoy, Robert se resiste a creer que los Darkseekers hayan sido los responsables de construirla, pues eso implicaría que poseen habilidades avanzadas, como la capacidad de planear, odiar o incluso amar. Anna sugiere que podrían estar evolucionando. Más tarde, llevan a Ethan a jugar en una fuente. Cuando Ethan se queja del agua fría, a Robert se le ocurre una idea. Regresan a la casa, donde coloca a la Darkseeker femenina sobre hielo,
pensando que al cambiar su temperatura corporal podría mejorar la efectividad del suero. Anna observa el laboratorio y se fija en varias fotos de personas infectadas que Robert usó en sus intentos de encontrar una cura. Sin embargo, ninguna sobrevivió. Si te suena algo extraño de todo lo que estoy relatando, es porque esta versión no es la que se presentó en los cines, sino la alternativa del director. Por ejemplo, la escena en la que revisaron la trampa, que acabo de mencionar, fue omitida en la versión cinematográfica, al igual que muchas otras escenas que le dan un giro completamente distinto a la historia. A simple vista, la película parece contar la clásica historia de un héroe hollywoodense. Robert es presentado como un hombre con la misión de salvar a la humanidad de la extinción, enfrentándose a los Darkseekers, criaturas que parecen monstruos sin alma, máquinas de matar, desprovistas de emociones y una amenaza para lo que queda de la civilización humana. Sin embargo, esta interpretación es superficial. La versión alternativa de la película, más fiel a la novela homónima de Richard Matheson de 1954, ofrece una perspectiva mucho más profunda sobre los héroes y los villanos. Para entender mejor esta perspectiva, basta con analizar algunos detalles clave de la versión alternativa que ya he mencionado. Primero, cuando Neville captura a la Darkseeker hembra para sus experimentos, vemos que el alfa se arriesga a exponerse a la luz solar y grita con furia. Esto deja claro que los Darkseekers sienten y mantienen un fuerte vínculo entre ellos. Más adelante, los vemos replicar la trampa que Robert había usado para capturar a la Darkseeker hembra, lo que demuestra que son inteligentes, capaces de aprender, planificar y elaborar estrategias. Otro detalle importante son las fotografías que Neville guarda en su laboratorio. Las imágenes mostraban a numerosos Darkseekers que habían perdido la vida durante los experimentos de Robert, quien buscaba una cura. Desde su perspectiva, todo lo que hacía tenía sentido. Estaba tomando las medidas necesarias para salvar a la humanidad. Pero, ¿qué ocurriría si observamos la situación desde el punto de vista de los Darkseekers? Imaginemos por un momento que somos uno de ellos, los humanos. Al intentar desarrollar una vacuna para combatir diversas enfermedades, accidentalmente crearon una nueva especie que se alimenta de sangre. En este nuevo equilibrio, los Darkseekers se convirtieron en los depredadores dominantes, como consecuencia de un proceso provocado por los mismos humanos. Para ellos, el mundo en el que viven ahora es lo natural. Viven en tribus, cazan para subsistir y se resguardan de la luz del sol. Sin embargo, queda un solo humano que pasa sus días capturando a los suyos para someterlos a crueles experimentos. Desde su punto de vista, Robert no es un héroe, sino una amenaza, un monstruo que los ataca sin piedad, mientras ellos solo intentan defenderse. De hecho, desde esta perspectiva, el título Soy Leyenda adquiere un nuevo significado en el libro original. Los infectados llevan vidas casi normales por la noche, mientras que Robert pasa los días cazando a Marley, a quien Anna no conoce. Sorprendido, Robert pone su disco favorito para ella y le explica que Bob Marley lo inspiró, ya que, a pesar de haber sido baleado, continuó cantando con la esperanza de mejorar el mundo, mientras los que lo empeoraban no descansaban. Cuando cae la noche, Robert cubre las ventanas mientras Anna trata de convencerlo de unirse a ellos. Robert le pregunta cómo puede estar tan segura de que la colonia existe, a lo que Anna responde que Dios se lo dijo, que una voz la guió hasta allí para salvarlo. Robert, perdiendo la paciencia, le grita que la mayoría de la humanidad está muerta y que los demás son Darkseekers, lo que significa que no hay esperanza ni Dios. La discusión se ve interrumpida por un ruido proveniente del exterior. Los Darkseekers han seguido el rastro de sangre dejado por Robert la noche anterior. Anna corre en busca de Ethan, mientras Robert activa las luces exteriores, pero los Darkseekers las destruyen rápidamente. Entonces, Robert detona unos explosivos enterrados, eliminando a la primera ola de atacantes. Más tarde, cuando sube a buscar a Anna, Alpha lo ataca. Comienza una feroz pelea en la que Robert usa un destornillador encontrado en el suelo para defenderse, pero Alpha lo lanza al suelo. Robert logra recuperar el arma que había escondido entre los paraguas y dispara a Alpha, quien esquiva los disparos. Finalmente, Robert apunta a un tanque y provoca una explosión.
Alpha sube rápidamente las escaleras, y Robert lo persigue hasta que lo ve saltar por la ventana. Inmediatamente encuentra a Anna e Ethan ocultos bajo unos muebles, mientras un Darkseeker destruye el techo al notar una pistola en una mesa cercana. Robert la agarra y dispara al monstruo justo cuando intenta atacarlos. En ese instante, escucha ruidos afuera y descubre que Alpha ha regresado con más Darkseekers. Los tres se dirigen al laboratorio. Mientras los Darkseekers trepan por el agujero en el techo, Robert y Anna se dan cuenta de que la Darkseeker hembra tratada está mejorando, lo que confirma que la cura está funcionando. Antes de decidir qué hacer, los Darkseekers irrumpen en el laboratorio, y Robert cierra la puerta de vidrio para bloquear su acceso. Aunque intenta explicarles que puede ayudarlos, los Darkseekers lo ignoran. Alpha golpea el vidrio y dibuja una mariposa, lo que Robert asocia con el tatuaje de la Darkseeker femenina. En ese instante se da cuenta de que ha malinterpretado todo el tiempo. Los Darkseekers tienen emociones, y solo quieren rescatar a su compañera, no eliminarlo. Entonces, Robert saca a la Darkseeker del laboratorio, a pesar de las protestas de Anna. A medida que los Darkseekers se vuelven más agresivos, Robert inyecta un medicamento a la mujer, logrando que despierte. Alpha la abraza aliviado y la lleva consigo. Robert intenta disculparse, pero Alpha solo responde con un gruñido, dejándole claro que, para ellos, él siempre fue el verdadero villano. Al comprender que la ciudad ahora pertenece a los Darkseekers, Robert decide irse con Anna e Ethan. A la mañana siguiente emprenden el viaje hacia Vermont. Antes de partir, Anna deja un mensaje para que otros sobrevivientes sepan dónde se encuentra la colonia segura al final de la historia. En el libro original, los infectados idean un plan para aprovecharse del aislamiento emocional de Robert, y logran derrotarlo. Es en ese momento cuando él se da cuenta de que, desde su punto de vista, se había convertido en el verdadero villano. Había eliminado y experimentado con miles de ellos en su intento de encontrar una cura, sin detenerse a considerar que ellos también eran seres que solo intentaban sobrevivir en su propio mundo. En la versión cinematográfica que se estrenó en los cines y que está disponible en plataformas, se omiten las pistas que sugieren que los Darkseekers son una especie avanzada capaz de sentir y pensar. En esa versión, al final, Robert extrae la sangre de la Darkseeker femenina y le entrega el frasco a Anna, pidiéndole que se esconda con Ethan. Luego, Robert se sacrifica utilizando una granada para destruir a los Darkseekers junto con él. Por ello, el análisis que propongo aquí no debe ser comprendido desde esa perspectiva. Para mí, la versión alternativa de la película tiene un significado mucho más profundo y valioso. Personalmente, me lleva a reflexionar principalmente sobre dos aspectos. En primer lugar, el hecho de que Robert se ve a sí mismo como un héroe mesiánico, mientras que percibe a los Darkseekers como villanos, mientras que ellos lo consideran un monstruo y justifican sus reacciones como una forma de defensa. Me hace pensar en los conflictos a nivel global. Frecuentemente las partes involucradas crean narrativas para convencerse de que son las buenas de la historia, de que están actuando correctamente, aunque las consecuencias suelen ser devastadoras para ambas partes. Al final lo que logran es destruirse mutuamente. Esto también ocurre a nivel personal. Nos contamos historias para vernos como los héroes de nuestra propia narrativa, mientras que a los demás los percibimos como villanos. Sin embargo, es muy probable que en la historia de otra persona, nosotros seamos los malos. Las situaciones rara vez son tan simples como dividir a unos en buenos y a otros en malos. La realidad suele ser mucho más compleja. Por otro lado, y con esto quiero concluir, hay otro aspecto que me llama la atención. Algo que probablemente influyó en nuestra percepción de Robert como el bueno y de los Darkseekers como los villanos fue la estética. Nos resulta fácil identificarnos con Robert porque se parece a nosotros y vive situaciones que entendemos. En cambio, los Darkseekers, con su apariencia distorsionada y su comportamiento agresivo, nos parecen monstruos. Este es un error moral en el que todos caemos más de lo que quisiéramos admitir. A menudo juzgamos la moralidad basándonos en la apariencia externa. Tendemos a sentir más empatía y a proteger con mayor fervor lo que nos parece hermoso.
personas, animales e incluso objetos, mientras que solemos ser más indiferentes hacia lo que consideramos feo. Sin embargo, la apariencia no es un indicador confiable del valor moral de alguien, y basar nuestros juicios únicamente en la estética puede ser un error muy peligroso. Este mensaje es particularmente valioso si tomamos a los Dark Seekers como una metáfora del otro, esas personas que percibimos como diferentes debido a su apariencia, creencias o cualquier otra condición. Entendemos que, al igual que en la película, en la vida real las diferencias no nos convierten en monstruos. Las diferencias no nos despojan de nuestro valor ni nos hacen menos dignos de respeto y compasión. Al final, todos somos seres valiosos con el mismo derecho a vivir y ser tratados con dignidad. Gracias enormemente por haber llegado hasta aquí. Te agradezco también por todo tu apoyo. Y si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a hacerlo ahora. La verdad, me ayudarías mucho, y así te aseguras de no perderte ninguno de mis próximos videos. Sin más, nos vemos en el siguiente video.